Si llegamos a fin de año y aplaudimos así, mi hermano, vamos a aplaudir con fuerza, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Él. Aunque te quede la última gota de fuerza. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Tomen asiento. En esta noche hay muchas cosas que quiero hablarles, pero no quiero hablar yo, quiero que la palabra de Dios hable. Dame un poquito de retorno. Quiero que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Es ella la que realmente hace la obra en nosotros. Nosotros simplemente somos megáfonos que transmitimos lo que la palabra de Dios dice. Y pensé mucho en estos días, semanas, sobre esta reunión. Al principio no sabíamos si así íbamos a hacer la reunión el domingo, podíamos hacer el domingo a la tarde-noche, pero justamente cuando se nos dio la oportunidad de que viniera el pastor Sergio Suárez, que vino el viernes pasado, para todos los que no estuvieron, el viernes estuvo, y justamente él solamente podía el viernes porque el domingo él tenía reunión. Entonces nosotros decidimos cambiar para el viernes y hacer las últimas 2 reuniones el viernes para que él pudiera estar con nosotros. Y realmente fue de mucha bendición. Pudimos hablar, estos días estuvimos hablando por teléfono. Y yo le contaba un poquitito sobre lo que la iglesia atraviesa, sobre lo que la iglesia está pasando, sobre lo que nos sucede. Y hay un común denominador en todo esto. Y yo compartí estos días una frase en mi estado de WhatsApp que dice así: Jesús alimentó a 5,000, pero solo 500 lo siguieron después. Tuvo a 12 discípulos, pero solo 3 estuvieron con él en el jardín. De los 3, solo 1 lo acompañó a la cruz. Cuando más te acercas a la cruz, más pequeña se vuelve la multitud. Cuando más te acercas a la cruz, más pequeña se vuelve la multitud. ¿Y sabe qué? Yo pensaba recién y nosotros a veces tenemos una idea errada o confundida de las cosas. Muchas veces yo comparto con otros hermanos de otras congregaciones o de otros lugares donde se congregan y uno puede ver tanto el entretenimiento, porque hoy lo que mueve a las masas es el entretenimiento. Mientras yo esté entretenido, mientras haya algo divertido, mientras hagamos... Y la iglesia es un club de barrio, un circo. No hay palabra, hay puro danza, hip hop, talentos y un montón de cosas que son ajenas a la palabra de Dios, y no está la palabra de Dios, que es lo más importante. Como yo le decía hoy a los hermanos, mientras se le prohíba, se le prive a la gente la palabra de Dios, nosotros le estamos quitando el evangelio, el escuchar la verdad del evangelio, porque lo que convierte es la verdad del evangelio. No una cancioncita que me motive o que me haga llorar, o un testimonio o un concurso de talentos. Yo necesito la palabra de Dios, predicada como está escrita. Y yo pensaba por un momento lo que ocurrió en el libro de los Hechos, en el momento de Pentecostés, cuando la iglesia inicia el Nuevo Testamento en ese momento.
cuando los 120 que estaban en el aposento alto son visitados por el Espíritu Santo y son llenos de dones, de ese poder de hablar en otro idioma, porque en ese momento en Jerusalén estaba ocurriendo las fiestas de Pentecostés. Y es muy común que en Jerusalén, en esa época, en la fiesta de Pentecostés, mucha gente de todo el lugar iba a Jerusalén como en Pascua. Y se calcula que había aproximadamente de 4 a 8 millones de personas. Jerusalén era una ciudad de 1 millón de habitantes en ese momento, pero se cuadruplicaba o hasta 8 veces más la capacidad. Imagínense lo que era, no había lugar. Y en ese momento que el Espíritu Santo llena ese lugar y que se gesta una manifestación increíble y que Pedro predica su primer mensaje, solo 3,000 personas se convierten. Entre esa manifestación que estaba ocurriendo en una ciudad. ¿Usted sabe lo que es 3,000 personas sobre 8 millones? ¿Tiene usted idea lo que es eso? No es ni siquiera el 1%. Es nada, de casi nada. Cuando uno mira la masa de 8 millones de personas y solo 3,000 que en ese momento estaban viendo esa manifestación, pero hay algo que muchas veces nosotros pasamos por alto, que la gran mayoría de la gente decían, estos están todos locos, estos están llenos de mosto, estos están borrachos. Y no podían entender lo que estaba sucediendo. Hoy en día, mi hermano, cuando realmente una iglesia enseña la palabra de Dios, uno puede ver la manifestación, pero no de conversión, sino de rechazo hacia la palabra de Dios. Estos días justamente hablaba con algunas personas que dicen ser cristianos. Pero lo que más me llamaba la atención es que no había nada que mostrara a Cristo. No había nada. Y cuando pronunciaba la palabra de Dios, enseguida la atacaban, enseguida la rechazaban. Entonces yo digo, wow, estamos en problemas. Hoy en día la gente está completamente convencida de que es cristiana, en su gran mayoría, porque asiste a una iglesia, porque alguna vez hizo alguna oración de fe, porque comparte algo, porque dice Dios te bendiga. Pero mi hermano, la gran realidad es que es otra. Entonces yo pensaba en el mensaje de fin de año, de este año. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando llegamos a este punto del año. ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué pensamos nosotros? Todo lo que se vivió, todo lo que pasó, todo lo que uno ha vivido durante el año. ¿Y qué te espera para el año que viene? ¿Qué será el año que viene? ¿Qué es lo que vendrá el año que viene? Y yo pensaba, todos estos días, este último mes, pensaba en este mensaje y de repente una palabra, Dios me habló su Biblia y me habló a mi corazón. Y esa palabra resonaba en mi corazón una y otra vez, y yo quería preparar otra cosa y esa palabra volvía a resonar en mi corazón y volvía a resonar en mi corazón y dije, tengo que ser obediente a esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y el título es Puesto los ojos en Jesús. Y dice así,
Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esos pasajes resonaban una y otra vez en mi mente, en mi corazón, una y otra vez, una y otra vez. Y yo dije, ese debe ser el mensaje. Y cuando nosotros nos encontramos en este punto del año, uno se pregunta tantas cosas. Tal vez viviste desilusiones, crisis, maltrato, traiciones, conflictos, robos, momentos de necesidad, luchas personales, depresión, angustia, soledad. Y tal vez uno mira para adelante y no ve un buen pronóstico. Tal vez uno mira para adelante y ve que el futuro no es prometedor. Y es ahí donde nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué está ocurriendo tanto conflicto? ¿Por qué una y otra vez? ¿Por qué hay tanta lucha? ¿Por qué hay tanta adversidad en mi vida? Y tal vez uno tiene ganas de desfallecer, de bajar los brazos, de dejarlo todo, de buscar algo más cómodo, de buscar un lugar más cómodo, de hacer algo diferente, de cambiar de país, de irse de la Argentina, de que las cosas cambien. El tema es que responder eso puede ser muy difícil. Tal vez pueden haber cientos de factores, hasta incluso muchos de ellos desconocidos. Pero el punto no es por qué pasa esto, sino es qué me dice Dios que debo hacer con esto. No es por qué. Porque a veces nosotros queremos el por qué. Y Dios no le dio el por qué a Job le pasó lo que le pasó. Dios no le dijo el por qué estaba pasando todo lo que estaba pasando, por qué tuvo un año tan difícil, por qué nuestro país está tan mal. Y según los economistas y según los estadistas, el año que viene va a estar peor. Más recesión, más crisis, más inflación, más problemas. Y uno a veces tiene ganas de huir, uno a veces tiene ganas de escapar, a veces ya no siento gozo de venir a la iglesia, ya no siento alegría, ya las cosas se tornaron tan difíciles en mi vida, ya tal vez es un cuesta arriba, tal vez estoy enchufado en otra cosa, me entretuve con algo me está divirtiendo mucho más. Y no nos damos cuenta y tal vez estamos cayendo en esa red que el diablo fue entretejiendo alrededor nuestro. Y tal vez no podemos contestar el por qué, pero tal vez la palabra de Dios nos habla y nos dice qué debemos hacer. Cuando el autor de Hebreos, de esta carta, que hoy hablábamos con los hermanos y yo les preguntaba, ¿quién es el autor de esta carta? Quizá alguno dice, pastor, yo ni siquiera sabía que en la Biblia había una carta a los hebreos. Pero bueno, yo le cuento que esta carta a los hebreos es una carta dirigida a una comunidad de hebreos. ¿Se entiende? De hebreos, de israelitas, de judíos, de personas que venían de la ley. A esa comunidad no eran griegos, no eran gentiles, tal vez vivían ahí, pero era una comunidad hebrea.
Y el autor de esta carta no se sabe bien. Por muchos siglos se creyó que era una carta de Pablo, pero después hay ciertos pasajes que hablan de que no es de Pablo, pero algunos pensaron que era de Aquila, otros pensaron que era de Bernabé, otros pensaron que era de Timoteo, otros pensaron que era de Clemente, pero la gran mayoría de los conservadores teólogos creen que es de Apolos, el gran teólogo Apolos. ¿Y qué es lo que enseña esta carta? ¿Qué es lo que sucedía al enviar esta carta? ¿Qué es lo que le pasaba a esta gente? Esta gente había creído en Jesús, o eso se creía. Ellos estaban en el camino del Señor, pero estaban teniendo problemas. Estaba habiendo persecución. Al principio, tal vez como muchos de nosotros, que cuando iniciamos la carrera. ¿Cómo iniciaste la carrera? Yo recuerdo mis inicios, que yo iba y le decía a mis hermanos en la iglesia, ya se terminó el culto, no hay otro más ahora a continuación para quedarse. Y yo iba a mi casa, me acuerdo. Yo era soltero, yo tenía 21 años. Y me acuerdo que me tapaba debajo de la frazada y me ponía el velador ahí para no molestar. Y pasaba la noche entera leyendo la Biblia. Horas enteras. Mi vida era pensar en Cristo, meditar en Cristo, respirar a Cristo. Y muchos de nosotros tal vez iniciamos de esa forma, pero hoy, años después, nos encontramos con dificultades, con problemas, con que ya perdió lo atractivo de lo nuevo, de venir por primera vez a la iglesia, del hermano, de la hermanita, del otro, de la música, de lo que yo nunca había experimentado, las lucecitas. ¡Uy, qué bueno está esto! Pero ahora se torna tedioso. Y tal vez hay problemas en la iglesia, peor todavía. Y tal vez se levanta uno y critica a la iglesia, peor todavía. Porque todo eso me empuja a mí a dejar, a rendirme. Y cuando este escritor le escribe a esta comunidad hebrea, ellos estaban luchando mucho con algo, con un pecado muy importante, con la incredulidad. La incredulidad, ellos eran atacados con la incredulidad todo el tiempo. De que, bueno, y si nos vamos nos va a ir mejor, y si dejamos tal vez no nos pase nada y quizás nadie nos persiga y tal vez, bueno, ya está. Yo igual soy cristiano acá en el corazón, soy cristiano, igual ya está. Pero ser cristiano es otra cosa. Yo también compartí una frase el día de ayer, creo que compartí esa frase. No sé por dónde la anoté. Pero por algún lado la había anotado. Que muchas veces la gente cree que puede ser cristiano sin dejar el mundo. Creo que era Richard Baxter, me parece. Entonces uno puede pensar que puedo ser cristiano y el mundo a la vez. Y no se puede. A la larga te das cuenta que el mundo te vence. A la larga te das cuenta que el mundo te va ganando. Te va ganando tu mente, te va distrayendo, te va apagando, te va apagando, te va apagando, te va apagando. Ya no oras, ya no lees, ya no te congregas de vez en cuando, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Y cuando te quisiste dar cuenta, el perro vuelve a su vómito. Y vas a volver, o vamos a volver, porque la palabra de Dios no miente, al mismo lugar donde Dios te fue a buscar. A diferencia de que tal vez nunca más vuelvas a salir de ahí. Entonces, cuando le escribe esta carta de exhortación, cuando los exhorta y les dice
Y es importante esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban desanimados, porque no entendían los problemas, ¿por qué pasa esto? Hermano, a veces nosotros somos cristianos. Y a mí me pasó. Yo en una época de mi vida, yo era cristiano por amigos. Yo era cristiano porque tenía buena onda con el pastor. Yo era cristiano porque era conocido de fulano. Yo era cristiano porque hacía tal cosa dentro de la iglesia. Pero cuando esas cosas se terminan, se acaban, muchas veces Dios nos pone a prueba y muchas veces nos damos cuenta de que yo era cristiano porque me quedaba cerca a la iglesia, me quedaba cómodo, no tenía justo un trabajo que se interfiriera, no había nada que me entretuviera. Pero cuando esas cosas empezaron a llegar a mi vida y empezaron a competir con mi vida espiritual, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se da cuenta? Y es ahí donde empiezan. Pero lo que pasa es que la excusa, porque yo necesito una excusa para convencer a mi conciencia, porque mi carne quiere ganar. Lo dice Gálatas 5:17, quiere ganar, mi carne quiere ganar. Entonces va a buscar un justificativo. Y ese justificativo es, bueno, yo soy así por tal cosa. Yo me fui de la iglesia porque tuve problema con él. Bien. ¿Y a dónde te fuiste? No, ahora no me congrego más a ningún lado. Justo le decía el otro día a mi esposa que en 20 años, mi hermano, he visto mucha gente entrar y salir de iglesias. 20 años. Pero solamente conocí en 20 años una sola persona que salió de una iglesia bien. En 20 años. Como dice y enseña la palabra de Dios. Y ese fue nuestro hermano Charlie que estuvo compartiendo acá, que justamente mañana me voy a ir a pasar un fin de semana con él. Que él pidió, oró, intercedió, habló con los pastores, habló conmigo. Había un conflicto grande dentro de la iglesia. El pastor, que era su pastor, había muerto. Su esposa había tomado el liderazgo dentro de la iglesia. Ya se iba a levantar un próximo pastor. Nunca llegó. Pasaron años. Él oró. Años oró. Hasta que en un momento dijo, bueno, hay que tomar una decisión. Habla conmigo. Yo le digo, mira, Charlie, bueno, vamos a hablar con la hermana que está liderando la iglesia. No hubo caso, fue a hablar él, no hubo caso, le explicó la palabra, no hubo caso, empezó a buscar una iglesia. Cuando encontró la iglesia de Leo, el pastor Leo que estuvo acá predicando, habla con el pastor Leo va a hablar con él, le pide una carta de recomendación, recibe la carta de recomendación. Charlie va a la iglesia de Leo, hace la membresía, estuvo durante 6 meses y recién ahora fue aceptado. Wow. Eso es querer hacer la voluntad de Dios. Eso es rendirse a la voluntad de Dios, hermano, sin hacer nada indebido. Pero no es así. A nosotros lo que más nos convence es nuestra conciencia, en nuestra interpretación, en nuestra carne, en nuestros deseos. Son nuestros justificativos. Yo no le soy fiel a mi esposa porque mi esposa no es buena cocinera. ¿Entiende? No, mi hermano, pero usted le tiene que ser fiel a su esposa. No es si su esposa es buena cocinera, es buena amante o mala amante. Usted le tiene que ser fiel a su esposa porque Dios se lo manda. No es porque su esposa o el juez donde se casó se lo dijo. No, Dios, el Señor Dios Todopoderoso te manda a ti. Cuando Dios te manda, honra a tu padre y a tu madre. Nunca deberías hablar mal ni de tu padre ni de tu madre. Nunca en tu vida. Jamás. No, pero mi mamá no sabe lo que es, una torranta mi vieja. Pero Dios no dice eso. Entonces, como mi mamá es una mujer rápida, una mala mujer, entonces yo puedo hablar mal de ella. No. Tú tienes que honrar.
Tú tienes que obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando el escritor de Hebreos dice en el versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué es lo que quiere decir? Es lo que está hablando en ese momento. Él está hablando ¿de qué? Del versículo 11. Y cuando nosotros leemos el versículo 11, que lo hemos leído tantas veces, el gran famoso versículo 11, la fe, y dice en el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción de lo que no se ve y certeza de algo que se espera. Eso es fe. Ahora, ¿qué es la fe? Nosotros somos salvos por fe, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo dice Efesios 2:8. Ahora, ahí el escritor narra a muchos personajes, personas comunes y corrientes como usted y yo, que pasaron por diferentes vicisitudes en la vida y conflictos y problemas, pero la fe los llevó a triunfar. La esperanza puesta en Jesús, la mirada puesta en Jesús, en el Mesías. Y me gusta porque habla de muchos personajes y no tenemos tiempo de hablar de todos, pero yo quiero hablar del versículo 7 de Noé. Y dice, por la fe. ¿Se da cuenta? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fue advertido. ¿Qué estamos siendo nosotros hoy? Advertidos. Y con temor, sin saber lo que iba a ocurrir, no especuló, no miró el clima, no consultó con alguien, él obedeció. ¿Y obedeció qué? Estar listo para Dios, prepararse para Dios, preparar esa arca que iba a salvarlo a él y a su familia. Su perseverancia en la fe. Este hombre se pudo mantener. Por eso esa expresión, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube, esto está hablando que el testimonio es muy grande. Pero ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que hay espíritus, testigos que nos están mirando a nosotros como nosotros estamos viviendo? No. Matthew Henry comenta y dice, esto no es espíritus que andan mirándonos y observándonos, sino es que es una clara evidencia de que hay cientos, miles de cristianos a lo largo de la historia que tuvieron las mismas dificultades que tuvimos nosotros, los mismos problemas que tuvimos nosotros, pero la fe puesta en Jesús los llevó a triunfar. No es como que a nosotros se nos hace pesada la carga. A ellos también se les hizo pesada la carga. A mí se me hace difícil enamorarme de Cristo. Tengo que orar y pedirle al Señor que me ayude a no distraerme, a estar atento a las cosas. A ellos también. Ellos también. Ellos también sufrieron. Ellos también tuvieron que luchar. Pero lo que quiere dar a entender aquí el escritor, que a pesar de las luchas que tengamos, a pesar de lo que pase, a pesar de las dificultades que uno pueda tener en el diario vivir, hay algo que radica en tu corazón que es mucho más poderoso, que es el poder de Dios. Ese poder de Dios que te lleva, ese poder de Dios que te empuja, ese poder de Dios que está
en nosotros, obrando en cada circunstancia, en cada prueba que nos socorre, como dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, es muy importante que nosotros cuando leemos la Biblia leamos detalladamente, porque cada palabra cuenta, importa. Y fíjate bien, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hermano, no estás hablando de un hombre natural. No estás hablando de un hombre que no venció, estás hablando de un hombre que está sentado a la diestra de Dios, estás hablando de Dios mismo. Es tu Señor. No eres un débil, no eres uno que va corriendo detrás del mundo, no eres uno que fácilmente eres vencido por el pecado. No, no pienses eso. Tienes medios de gracia, hay poder de Dios obrando. Dice, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo entiende, mi hermano. Cristo sabe tus luchas. Cristo sabe lo difícil que es, lo que cuesta llegar a esta altura del año, lo difícil que es orar, lo difícil que es leer la Biblia, lo difícil que es mantenerse. Sabe, mi hermano. ¿Usted cree que yo como pastor me levanto todos los días y los pajaritos me cantan en la ventana mientras me están cantando adoración y alabanza y yo me levanto, gloria a Dios, Señor? No, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Pero me levanto todos los días a las 6 de la mañana a orar. ¿Y cuántas veces de todos los días? ¿Cuánto me levanto? Todos los días, a las 6 de la mañana, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días, año tras año, todos los días. Y tiene ganas todos los días, creo que ningún día. Ninguno. Y todos los días voy, y cuando llego, lo primero que le digo, Señor, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. Señor, tengo ganas de irme a dormir, estoy cansado, confundido, mi mente está en otro lado, no puedo. Y ahí empiezo a orar y le empiezo a pedir, Señor, ¿por qué? Porque entiendo, Señor, que tú eres más importante. No quiero arrancar el día sin ti, oh Dios, sin buscarte, sin estar delante de tu presencia. Ahora, cuando miro para atrás, digo, wow, todos los días. Y a mí me gusta a veces la gente cuando me manda mensajes me dice, no sé, pastor, hoy sí puedo ir. Tuve visita. Imagínese, mi hermano. Imagínese si mi vida espiritual dependiera de las circunstancias de la vida. Si yo fuera pastor de acuerdo a las circunstancias, hace 16 años ya no estaría más acá, mi hermano. Porque en 16 años me pasaron como 3 trenes encima, me cayeron 20 dinamitas encima. Pero hay algo que es más fuerte. Por eso dice la palabra de Dios algo muy importante. Considera de tu pastor, obedece a tu pastor, porque considera su comportamiento. Porque puede ser que tal vez no te guste usar saco marrón, tal vez no te gusta levantarte el pelo, tal vez no te gusta cómo él habla, pero dice hay algo que él tiene. Imita su fe. Imita su fe. Porque para algo está ahí. Entonces lo que dice el escritor, dice, esta multitud de santos nos inspiran. No son simplemente observadores
Porque esto tiene que ver con una analogía que tiene que ver con las Olimpiadas, con lo que ocurría en ese tiempo, que era muy importante, como ahora que hablamos del Mundial. Tenía que ver con las Olimpiadas y tiene que ver con lo que ocurría. Y estos testigos que están ahí no son simplemente observadores, personas que no entienden de lo que se está ocurriendo. Porque muchas veces nosotros cuando hablamos de fútbol, quizás no somos jugadores o no somos técnicos, pero lo que está diciendo acá el escritor, esta gente que te está observando de cierta manera, no es que te observa físicamente, sino que son personas que marcaron la diferencia. Son personas que a lo largo de su vida, son personas que vivieron una vida de fe, que vivieron una vida entregada a Dios, que nos tiene que inspirar y nos tiene que motivar a imitarlos. A imitarlos. Estos testigos que están ahí dan evidencia de que ser cristiano, mi hermano, no es fácil. Usted mira a todas estas personas que están ahí y usted va a encontrar que todas personas, Abraham, cuánto esperó su hijo, Noé, todo lo que tuvo que pasar, Sara, todo lo que tuvo que pasar, Enoc, todas las personas, Abel, todas las personas que tuvieron que pasar por diferentes circunstancias, pero todos tuvieron que pasar por dificultades. Pero la fe, la que radica en nuestro corazón, hermano. Nosotros tenemos fe, pero no una fe humana, no una fe que es nuestra. Es una fe, como dice Efesios 2:8, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero esta fe, este don, no es mío, es de Dios. Entonces, si Dios me dio una fe para creer en Él, es una fe que me tiene que empujar a perseverar, que me tiene que empujar a vivir una vida como Dios quiere que viva. Entonces lo que está hablando aquí el escritor y le dice a los hebreos, le dice, ustedes tienen estos testigos, estas personas que también vivieron momentos difíciles, pero triunfaron, vencieron, porque su fe estaba puesta en Cristo Jesús. Mire lo que dice en Romanos 8. ¿Cómo me gusta ese pasaje de Romanos? O el capítulo 8. Si usted va a Romanos capítulo 8, puede ver el título ahí. Y ve que el título dice más que qué, que vencedores. Tal vez su Biblia, Reina Valera, dice más que vencedores. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué es lo que dice todo ese pasaje? No lo vamos a leer todo el pasaje, pero dice, pero sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Pero lo que más me gusta es el versículo 37. En todas estas cosas, dice, ¿qué dice? ¿Somos qué? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo está diciendo, después de todo lo que se dijo, ¿qué podemos decir? La única conclusión a todo esto es que si el Señor fue el que te buscó, si el Señor fue el que te salvó, si el Señor te reveló el Evangelio, si estás hoy escuchando la palabra, es porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú eres más que vencedor. No te puedes dejar vencer. Ahora, si sos más que vencedor, por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores por nuestros méritos,
No somos merecedores, no somos vencedores por nuestro poder, somos vencedores porque Él es vencedor. Entonces, si somos vencedores, mi hermano, nosotros debemos correr otro tipo de carrera. Nuestra vida cristiana debe ser diferente. Y muchas veces nuestra vida cristiana o nuestra carrera en este camino hacia la redención muchas veces se torna difícil, muchas veces no corremos bien. Y ahí está el versículo 12 que leímos. Porque el versículo 12 tiene dos cosas negativas y una cosa positiva. O el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12. Dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces acá te está diciendo, mira, los problemas van a venir, las luchas van a venir, los conflictos van a venir, las circunstancias van a venir, pero nada de eso que venga a tu vida viene fuera de la soberanía y la voluntad de Dios. Yo recuerdo un pastor una vez que decía, nunca vas a poder evitar que los golpes vengan, que las circunstancias vengan a tu vida. El punto es, ¿qué sale de ti cuando esos golpes vengan? Desánimo, desilusión. Bueno, ya que son todos malos conmigo, yo me vuelvo al mundo, soy un carnal. ¿Se da cuenta? Lo que Dios permitió es que saliera a la luz. Por eso dice que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y los llevó al desierto, y dice, y los hice pasar hambre, un Dios tan bueno, pasar un pueblo hambre, ¿para qué? No, pero había un propósito. El propósito era ¿para qué? Para que ellos vieran que había en su corazón. Ellos tenían que ver cómo, porque hermano, muchas veces nosotros creemos que somos cristianos. Muchas veces creemos que estamos maduros. Muchas veces creemos que estamos bien. Y cuando los problemas vienen, cuando la lucha viene, cuando la circunstancia viene, como le pasó a estos hebreos, se dieron cuenta que no estaban bien. Muchas veces cuando esas cosas suceden, nosotros tendemos a mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando las cosas no me gustan, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando me dicen algo que a mí no me gusta? Cuando me sucede algo que a mí no me gusta, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo obro? ¿Tengo derecho a hacer lo que hago? Tal vez Dios lo permite, sí, tal vez Dios lo permite, pero eso me traerá consecuencias, porque tal vez no es lo correcto, no es la forma. No, si la otra persona me contesta mal, yo voy a actuar mal. No, Dios me dice, si te contesta mal, tú debes actuar bien. Tú debes actuar de manera correcta, de manera lo que tú estableces, de la manera en que tú dices conforme a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Tal vez, no sé, tú vives en tu casa, tienes a tu hijo y tu hijo tal vez se enoja. ¿Por qué? Porque tú le dices, mira, hijo, está bien, pero ¿sabes qué? Esto no va más acá, esto va acá. Y tu hijo dice, no, yo lo quiero acá. Entonces tú lo disciplinas, le dices, no, mira, yo te voy a sacar todo esto porque tú no obedeces. Y tu hijo se enoja. Pero ¿sabes qué, hijo? Cuando tú vivas solo, tú vas a dejar esto donde tú quieras. Y cuando tú lo dejes donde tú quieras, no va a haber problema. Dios va a estar contigo. Pero mientras tú vivas bajo mi techo y lo dejes aquí, tú vas a tener problemas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que el contexto es diferente? Quizás aquí hay jóvenes. El sexo es buenísimo. Uno que habla de sexo y ve sexo y habla todo el tiempo, la gente habla de sexo. El sexo es bueno entre un hombre y una mujer. El tema es dónde, en qué contexto es bueno. Fuera de un matrimonio es pecado, es muerte. Dentro de un matrimonio es bendición. ¿Se da cuenta? Algo que puede ser bueno
se puede tornar un problema. Y el escritor nos dice que debemos correr de tal forma que hay cosas que debemos dejar y hay cosas que debemos hacer. ¿Y cuáles son las cosas que debemos dejar? Dice, despojémonos de todo peso. Dice, para correr la vida cristiana, para correr bien, porque tal vez usted llega a la meta, hermano, pero destruido. Tal vez tiene hasta una muerte prematura por mal testimonio, por no madurar. Hermano, usted sabe que esto lo hemos hablado muchas veces aquí, los diáconos han predicado muchas veces, de que cuando un cristiano no madura, hermano, usted dice, bueno, no pasa nada, yo soy un cristiano inmaduro y voy a seguir siendo un cristiano inmaduro. No es así. Muchas veces nosotros podemos ver que en la palabra de Dios, cuando tomaban la cena indignamente, eran inmaduros. ¿Qué hicieron? Murieron. ¿Murieron cristianos? ¿Murieron? Sí, cristianos murieron. Prematuramente. ¿Por qué? Por no atender sus responsabilidades como cristiano. ¿Se da cuenta? Uno puede decir, bueno, yo soy cristiano así, a mi manera. Lo que soy, al que le gusta bien y al que no le gusta, que mire para otro lado. ¿What? Estás en problemas. Entonces nosotros tenemos que aprender a correr bien. Y de esa manera, ¿cómo? Despojándonos de todo peso. ¿Qué quiere decir todo peso? ¿Qué quiere decir de despojarse de este peso? ¿Qué es lo que está diciendo? Despojándonos de todo peso. Esa palabra peso es onkos, que significa ceñid o vestimenta. Y tal vez a usted le suene un poquito más familiar si vamos a Efesios capítulo 4. Capítulo 4 de Efesios, versículo 22. Tal vez usted le recuerde un poco más y le sea un poco más familiar. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del peso, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 24. Peso, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se da cuenta? Para correr bien, yo debo despojarme. Si soy una nueva criatura, yo debo despojarme ¿de qué? Del viejo hombre. Ahora, hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que no nos gustan. Pero nosotros tenemos que entender que yo ya no vivo para mí. Mi vida no es mía, mi vida le pertenece a Cristo si soy cristiano. Hermano, yo no puedo ser un cristiano medias. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a los tibios, ¿qué hace Dios? Los vomita. No es así. Yo tengo que entender que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora dice más adelante, dice este peso, dice Hebreos, este peso y el pecado que nos asedia. ¿Qué es ese pecado que nos asedia? El comentarista Henry dice, no habla pura y exclusivamente de un pecado interior, sino también habla de el pecado que nos asedia, habla del pecado externo. Las tentaciones. Y quiero hablar un poquito de eso. No sé si tiene tiempo, tal vez, o si alguno se tiene que ir a trabajar, puede ir yendo. Si no, nos quedamos. ¿Qué es esto que el pecado que nos asedia? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está hablando aquí el Señor a nuestras vidas? Está hablando de estas cosas que nos rodean, que tal vez, como dice en Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo me conviene. ¿Es lícito trabajar? ¿Es correcto trabajar? La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma.
que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. ¿Es correcto trabajar? Bien. Pero trabajar también es pecado. ¿Cómo es pecado? Sí, es pecado. Es pecado cuando ese trabajo se impone ante Dios. Cuando ese trabajo no me deja buscar de Dios. Cuando ese trabajo no me da tiempo de orar, tiempo de leer, tiempo de congregarme. Es ahí donde ese trabajo es un pecado. Entonces todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Es bueno amar a la familia? ¿Es bueno amar a la familia? Claro que sí. Pero también puede ser un pecado. Porque yo puedo amar a mi familia más que a Dios. Puedo atender más a mi familia que las cosas de Dios. Puedo ocuparme más de mi familia que las cosas de Dios. Puedo pasar más tiempo con mi familia que con Dios. Wow. ¿Está acá? Ay, pastor, ya me quiero ir a congregar a otro lado. ¿Dónde tenemos que firmar la recomendación? ¿Se da cuenta? Muchas veces la gente pone relaciones, amistades, pasatiempo, mirar la tele, mirar el celular, navegar por las redes. Hermano, eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo en sí. Pero el problema es que cuando eso me roba el tiempo que Dios me dio, esta vida que Dios me dio es de Él, el tiempo que tengo es para Él. Ahora, si yo no tengo control de las cosas que estoy haciendo, no, ¿qué pasa? Que no tengo tiempo, yo me levanto, estoy cansado, no tengo tiempo de orar, tengo que trabajar, darle comer a los pibes, esto, hacer lo otro, llevarlo a la escuela. No, eso es pecado. El afán, tu afán, eso es pecado. Entonces, el pastor Eduardo Saladín, que a mí me encanta cómo él expone ciertas cosas, él hablaba de esto y decía que nosotros tenemos que entender que en sí lo que esto enseña es algo muy claro. Este peso y este pecado que nos asedia es todo lo que a mí me frena crecer en Dios. Y usted tiene que analizar qué es eso. Y dice, yo les aconsejo esto, que tomen una hoja y un papel y que anoten qué los aleja de Dios. Amigos, familia, relaciones, pasatiempos, deporte, trabajo. ¿Qué es? Y dice, y segundo, el mejor consejo que toda persona puede tener. Escuche. Busque a alguien maduro en Dios o bastante maduro en Dios, que te conozca y que tú le puedas preguntar con libertad, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué ves vos que tengo que cambiar? Por eso siempre es muy bueno preguntarle a la esposa. La esposa te dice, sos un agarrado, nunca soltás un mango. Preguntarle a tu pastor. Ah, no. ¿Quién le va a querer preguntar al pastor? ¿Se da cuenta? Yo intento de mínimamente 1, 2, 3 veces al año exponerme a eso. A la gente que me rodea, siempre a un pastor o a mi esposa. Siempre a un pastor o a mi esposa o a mis diáconos que me acompañan en el servicio. ¿Se da cuenta? Usted tiene que buscar a alguien maduro que entienda la palabra de Dios, que usted pueda ver en esa persona a un hombre de Dios, que esa persona le pueda decir, mira, hay esto, hay esto. Ahora, lo que el escritor está haciendo ver aquí es que, hermano, nosotros tenemos que entender algo. Que no hay... El problema que esta gente tenía es que estaba duditativa. Que no sabía si iba para adelante o para atrás,
que no sabía si seguía con Cristo o si iba al mundo, que no sabía qué iba a hacer de su vida, si sigo para acá o no sigo, que veo y de acuerdo a lo que veo voy tomando circunstancias, voy tomando decisiones de las circunstancias. Y yo me recordaba una historia de Alejandro Magno, que muchos la deben conocer, que cuando Alejandro Magno aterrizó con todo su ejército sobre las costas fenicias, y en ese momento, mientras iba la embarcación, ellos vieron que el ejército enemigo era 3 veces superior a ellos. Y ya los hombres que estaban en el barco empezaron a atemorizarse. Empezaron a creer que estaban perdidos, empezaron a creer que no iban a vencer, empezaron a hablar de volver. Y cuando aterrizaron en las costas, lo que Alejandro Magno pasó a hacer fue a incendiar todas las embarcaciones, todas. Y después reunió a todo su ejército. Y le dijo, ¿cuántos quieren volver a su casa? ¿Cuántos quieren ver a su familia? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos? Y todos querían volver. Y le dijo, la única manera de volver es a través de los barcos de nuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué motivación!, ¿no? O luchas o luchas. Hermano, cuando Cristo te llama, Cristo no te llama a jugar a ser cristiano. Cristo no te llama a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser cristiano 3 añitos, 4. O tal vez que estás un poquito más fuerte, te doy 5, 6, 7 añitos. Y después listo, ya está. Ve al mundo y disfruta un tiempo del mundo y después cuando seas viejito vuelve de vuelta a ver qué pasa. Hermano, Cristo no está jugando a eso. Tú debes quemar. Quema. Hermano, yo me fui de mi barrio, el barrio en el cual tuve mi mala vida, el barrio en el cual empecé a dar mis primeros pasos en el Señor. Y cuando yo me fui de mi barrio y me mudé a la ciudad de La Plata, yo ya me había casado, yo ya tenía un hijo, tenía 2 años, y nos mudamos a la ciudad de La Plata, mi hermano, yo no volví nunca más a mi barrio. Nunca más. Ay, pastor, ¿usted se olvidó de dónde Dios lo sacó? Claro que sí. Me olvidé de dónde Dios me sacó. Porque, dice Pablo, olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está delante. Y quemé mis barcos. No hay más nada que a mí me hagan volver. No hay más nada. Lo único que hay para mí es lo que prosigue hacia adelante. Pero cuando tú dejas esas puertas abiertas de por si las dudas vuelvo, por si las dudas a estos amigos no me edifican en nada, no son buena gente, son gente que ya les prediqué pero no quieren saber nada, pero no importa, los dejo ahí, dejo la puerta abierta, por si las dudas quizás cuando me aburro vuelvo con ellos. Wow. Está jugando con fuego. Y era lo que le pasaba a estos hebreos. Ellos tenían incredulidad. Ellos no sabían si avanzar o no avanzar. Entonces el escritor les fue muy claro en todo esto. Escuche. La única manera de triunfar, la única manera de avanzar, la única manera de crecer, la única manera de correr bien y terminar bien la carrera, no importa los problemas que tengan, no importa si se levantan 20,000 leones que quieran devorarte, eso no importa. No importa si acá en esta iglesia no queda nadie, mi hermano, no importa eso. A mí no me importa si mañana no viene más nadie. A mí lo que me importa es que yo siga estando acá. A usted no le tiene que importar quién está al lado suyo. A usted le tiene que importar que usted siga adelante. Si usted está mirando y bueno, si se van todos, yo me voy con todos. Como decía mi mamá, si todos se tiran de un puente, vos te tirás de un puente también. Y pero mamá, todos los chicos lo hacen. Todos se drogan, mamá. Todos se rapan acá al costado, todos se ponen aro, todos se tatúan,
Todos son homosexuales hoy en día. Tenés que ser como todos. No. Tú tienes que ser como Cristo. Sé diferente. Sé genuino. Sé único. Tal vez no te quiera nadie. Tal vez no te quiera nadie. Pero que eso no te preocupe. Porque tal vez aquellos que lo quieran todo el mundo, cuando lleguen delante de Dios, le digan, ¿y dónde está todo el mundo que te pueda salvar? Porque el único que te tenía que querer, no te quiere. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces dice en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo te quiero leer una versión, que es la Nueva Versión Internacional, y dice así, tal vez para que entendamos quizás mejor este pasaje. Y dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Y qué significa puesto este gozo? Este gozo puesto delante de la cruz. ¿Qué significa eso? Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque acá puede haber una mala interpretación. Y muchas personas pueden decir, bueno, Jesús fue a la cruz por una recompensa. No había alternativa. Jesús iba a obedecer. Era el único camino, la obediencia. Pero había algo que a Jesús alegraba su corazón. ¿Y qué era? Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque acá la palabra de Dios nos revela algo. Que lo que movía el corazón de Jesús, lo que alegraba el corazón de Jesús, era que Jesús no miraba todo lo que él tenía que sufrir. Él no miraba todo lo oprobio que él tenía que padecer. Él no miraba la vergüenza de la cruz. Él, lo que a él le gozaba en el corazón es saber que sus hijos iban a estar en el cielo con él para siempre. Eso era lo que le llenaba el corazón.